Bien, vamos a dar inicio con la edición número 9 de su programa Frente a Frente. Es un ejercicio que venimos realizando ya con más regularidad, con más frecuencia, en un análisis político, social, del acontecer nacional, estatal y desde luego que local, muy matizado con la política, integrado por el licenciado Jesús Quiñones Jasso y un servidor. Gracias, Jorge. Pues excelente práctica, al menos para nosotros. Vamos a ver qué opinan los que nos escuchan y los aludidos, porque hay mucho tema y mucha tela de dónde cortar, especialmente en el ámbito político, los arrancones en frío que se andan dando y el contexto nacional referido este último, pues a los últimos acontecimientos en donde cada vez se nota que dependemos de Estados Unidos, y lo irónico es que desde mi punto de vista aquí se han hecho reformas judiciales muy interesantes, algunas consideradas como nocivas, pero el Gran Tribunal de Estados Unidos la rompe para venir a pedir justicia. Ya fueron a pedir justicia, Juanito. Ya se llevaron reenganches de los que no eran extraditables. Ya se fueron a entregar los que no querían ya nada con la 4T. Hay una serie de situaciones que hacen y consolidan al gran tribunal, al gran policía de Estados Unidos, y lo más lamentable es que somos dependientes alimenticios, de tecnológicos de Estados Unidos y ahora hasta de justicia. Y es definitivo que la agenda la viene marcando definitivamente en mucha parte el gobierno norteamericano. Hemos visto cómo los embates, algunos son públicos, otros no tanto, pero generalmente impactan como embate con el tema del aumento a los aranceles de una u otra manera. Es muy temido las declaraciones que realiza el presidente de los Estados Unidos y sin embargo genera reacciones de inmediato en el país. La doctora Claudia Sheinbaum de inmediato está tratando de llevar una agenda, me parece que conciliada con el gobierno de los Estados Unidos y trata de ceder en la medida de respetar la soberanía nacional, por ejemplo, con el caso de los reos. Con el caso el tema de la seguridad, procura cumplirle todo lo que le está pidiendo el gobierno estadounidense, incluyendo entregándole ya la segunda jornada de extraditables, con tal de tratar de componer un poquito la situación de los aranceles. Me parece que va muy de la mano economía, va muy de la mano migración, va muy de la mano seguridad, pero la agenda no la está marcando el gobierno mexicano, la está marcando en el vecino país del norte. Y hay una agenda política o una política mexicana de parche. Por ejemplo, cuando se llevan o se entregan voluntariamente el Mayo y el hijo del Chapo, ellos ya sabían todo y la verdad es que no sabían nada. Cuando está sobrevolando un dron en el centro del país, era porque lo autorizó Sheinbaum. Pero tanta soberanía que se había dicho que teníamos como para acabar con un dron que sobrevuela a petición del gobierno mexicano, pues suena un tanto ilógico. Y además siempre nos vendieron un discurso en donde deberíamos de ser autónomos y autosuficientes. La prueba de ello es hasta la autosuficiencia gasolinera con 2 bocas, pero al final, cada vez que se le ocurre a Estados Unidos, somete y alinea a México. Es un discurso exterior muy similar al que tenían los gobiernos neoliberales. No ha habido una variación en la correlación. Es más, me atrevo a decir que en estos momentos incluso hay una dependencia mayor que cuando estaban los neoliberales, pero hacia adentro no la aceptan y nos venden todavía las arengas de la soberanía, nos venden la autonomía, que no la encontramos por ningún lado. Y no la encontramos no tanto por la invasión de Estados Unidos, sino porque estamos siendo invadidos por los carteles y estamos bajo la custodia de los carteles y estamos bajo las leyes de la delincuencia organizada. Tanto así que ya casi son una figura jurídica en los discursos. Cuando hay enfrentamientos, para quitarse el temor de que puedan ser delincuentes comunes, como si fueran más peligrosos, dicen que se tratan de enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, es decir, legitiman que dentro de un estado hay otro estado y hay un estado fallido que lo permite. Y también me parece que estamos en un momento donde no pasa absolutamente nada.
En la edición anterior, en la número 8, hablábamos del caso del tanque o buque tanque de Huachicol, que finalmente no llegó a nada. Ahora en esta 9ª edición hablamos de los drones que también irrumpen en territorio extranjero y la polémica es si están autorizados o no que atraviesen atraviesen en un vuelo por territorio extranjero, y sin embargo tampoco pasa nada. Es decir, nada más son meramente comentarios que están en la opinión pública, salen en las redes sociales, en las televisoras, en los medios de comunicación, pero no llegamos a nada más que eso. Y valga la comparación, cuando nos escandalizábamos porque se legalizó el consumo de alcohol y luego después se legalizó el consumo de drogas. La pregunta es, legalizados o no, el daño que hacen es el mismo, ¿sabes? La afectación social es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? El dron autorizado no quita más soberanía de la poca que podamos tener, y no autorizado hace exactamente lo mismo. Y lo más lamentable es que, afortunadamente, pero desgraciadamente para el discurso nacionalista, lo que está haciendo Estados Unidos son cosas que desearíamos muchos mexicanos, que se llevaran todos esos narcotraficantes, pero sobre todo se llevaran a los delincuentes que todavía están afuera, a los que no han querido, no han podido capturarlos de la cuarta transformación. Yo me pregunto, ¿cuánto tenemos en conflicto en Sinaloa? Permítanle que entren los activos estadounidenses y se acaba el problema. ¿A alguien le conviene que las cosas sigan así en nuestro país? No, y con muchas consecuencias ha tenido, porque definitivamente ya tiene muchísimo tiempo ese conflicto. Se ha ampliado hacia el exterior de Sinaloa, y desde luego que los anuncios son que ya llegó un grupo de élite de tal área y que llegan más agentes y más pistolas y más rifles y más vehículos, y no logra controlar. Y cada vez más narcolaboratorios y más fentanilo y más metas y más de todo, pero no logran parar realmente el problema. Y si llega toda esa tecnología de armamento y de provisión de drogas, ¿de dónde la traen? ¿Y por dónde pasa? ¿Qué acaso no estamos custodiados en los bordes fronterizos por la milicia y por la marina porque los anteriores eran muy corruptos? ¿Cuál diferencia hemos encontrado? Realmente no hay. Inclusive también faltó a lo mejor agregar que también mandan muy seguido a Harfuch a Sinaloa y no sucede absolutamente nada. O sea, realmente no se nota que esté funcionando el operativo. Yo no sé si sea exitoso o no sea exitoso lo que estén haciendo. O sea, no le pudiera decir que con ese número de elementos que han mandado y todo ese armamento han logrado contener algo, o estaría mejor si no hubieran mandado nada y ellos ya se hubieran puesto de acuerdo, los que están en conflicto. Pero finalmente la inseguridad está. La opinión del colectivo habla de que este conflicto no se va a arreglar pronto. Las heridas son muy profundas, va a durar mucho tiempo, nadie sabe exactamente cuándo, ni un momento específico que algo fuera a suceder para que se llegaran a poner de acuerdo. Y el día a día son entre 10 y 15 muertos, entre desaparecidos y fallecidos diarios en esas regiones. Son una vergüenza para el Estado y para la nación, pero sobre todo una contrariedad, no para un mal gobierno, porque este gobierno y el anterior son tan malos o tan buenos como los quieran ver, pero sí son un fraude, porque siempre vendieron que ellos sí podrían cambiar el estado de cosas en el país. Y la verdad es que las mediciones dicen otra cosa muy diferente. Son tan mortales, tan mexicanos, tan corruptos y tan todo como los que estaban antes. No están hechos de factores diferentes, y menos cuando recibieron una inyección ideológica, o no ideológica, de personajes que emigraron para poder operar ese sistema sobre el cual se vanaglorian del gran cambio. ¿Cuál cambio? Con los mismos instrumentos no hay cambio. Y ese factor es el que tenemos que estar machacando los comunicadores y todo en el día a día, para que abramos más los ojos, no para que exista un cambio y regresemos en lo mismo, sino para evitar que ese pago de derecho de piso que se hace a través de los programas sociales siga endosando la factura del país a los delincuentes que despachan desde las penumbras, pero también los que despachan en las oficinas. No sé, pero es como un criterio pensar que un grupo de delincuencia siempre trae de la mano un padrino que está dentro del sistema de gobierno. En cierta jerarquía debe de haber alguien.
Porque yo lo platicaba hace unos días con alguien, y yo no puedo creer cómo logré atravesar un grupo de delincuentes en camionetas robadas, extremadamente armados en las cajas de las camionetas, atraviesan 300 kilómetros por las carreteras, por las brechas, y nadie los observa, nadie los detiene, van y vienen con toda facilidad. Juan Pueblo sí los ve en las brechas, en los pueblos los observa, pero la autoridad nunca encuentra un convoy. Y es el día a día, sucede. ¿Cómo logran atravesar 300 kilómetros, por ejemplo, algunos más? Y me refiero desde esta región hasta Guadalupe y Calvo, por ejemplo, y nadie los observa. Y si los observa, no los ve, porque las plataformas centinelas de todo eso han sido exactamente lo mismo, nada más han sido testimoniales de lo que ocurre, pero no han cambiado la dinámica, se siguen dando los asaltos en las carreteras, en la carretera corta, a lo mejor no con el descaro de aquellos recaches de 8 o 10 vehículos en la noche, que claro, pero se siguen dando. Es que no tenemos información de cuánto realmente está dimensionado. A mí me parece que la carretera corta está en un momento extremadamente peligroso actualmente, porque si recordamos los 3 últimos casos violentos, es robo con violencia de vehículo. En el primero de ellos, al menos de los más frecuentes, muere un ministerial. El segundo con una balacera en el centro de la ciudad, el robo de la ambulancia en Villas del Tecnológico. Y el último, también un robo de vehículo que concluye en San Antonio de las Huertas, si no me equivoco. Es decir, la delincuencia está trabajando, está operando con toda naturalidad. Yo no sé realmente si las cifras que nos dicen son reales o no son reales, porque como está en manos de ellos, está fácil como decirle a cualquier reportero, ¿sabes qué? Son 3, son 30. No tenemos una cifra exacta y no alcanzamos a dimensionarlo, la realidad cuál es. Lo que sí le pudiera decir es que a mí en lo personal, la carretera corta en estos momentos se me hace extremadamente peligrosa. Esos puntos de revisión no es cierto que existen. Los ve uno 1 hora, 2 horas diarias y no están todo el demás tiempo. De noche es imposible que vaya a haber un punto de control, pero quienes se dedican a delinquir sí conocen todo eso y saben perfectamente a qué hora pasar y a qué hora no pasar. Hoy en la mañana me platicaban algo, meramente una versión, ya les están cobrando cuota a los Uber. Tienen que pagar 2,000 pesos por vehículo por mes para que los dejen transitar con libertad en la carretera vía corta. Y al que no pague, le quitan el vehículo los delincuentes. Porque esa sería otra cuota, porque los que ya le estaban cobrando eran las de las corporaciones. Y hasta una federación de los Uber, una federación, vamos a llamarle, una federación no legal como las viejas mafias, que hacían la pollita para no ir de 2000 en 2000 y entregarle a cada uno. Y tan están operando en la clandestinidad autorizada que hasta tienen casi sus centralitas, ¿eh? Sí. O sea, alguien no se puede imaginar que esté trabajando al margen de la ley, pero tiene horas de salida, tiene horas de llegada. Y además dan un servicio que a lo mejor no lo da el servicio legalmente autorizado. No está aquí en cuestionamiento la utilidad del servicio, sino a quién le conviene que no estén legalizados. Si hasta aquí a los ambulantes los quieren meter al registro, ¿por qué a estos personajes que prestan un servicio y que pagan un impuesto no establecido para bolsillos X? La Policía Federal Preventiva puede dar más claramente a quién están pagando, al igual que la Agencia Estatal de Investigación. No creo que no los hayan visto y pueden decir por qué existen si es una violación flagrante a las leyes del transporte. Sin embargo, son cosas del día a día. La cotidianidad de la ciudad se lo comentan con total apertura, en donde realmente se dejó de utilizar el Estado de Derecho, se dejó de trabajar para que las líneas de transporte de pasajeros operaran legalmente, operaran bien. Los camiones que ahorita circulan en las carreteras, muy malos, muy antiguos, obviamente muy deteriorados, que no está permitido que circulen. La ley no permite que vehículos en malas condiciones anden en la vía pública. Y allá andan las carreteras, se los encuentran tirados y los Uber, a cambio de una cantidad X a alguien, a lo mejor, como le decía, dentro del mismo sistema de gobierno, en alguna dependencia, les cobra una cantidad y los permite navegar. Pero lamentablemente así está todo y lamentablemente nosotros mismos lo hemos dejado caer. Le voy a poner otro ejemplo de la ciudad. ¿Se ha fijado el caso de las camionetas repartidoras de gas en la ciudad?
vehículos antiguos, en mal estado, son extremadamente peligrosos, traen tanques con gas y son unos armatostes ya muy dañados. Eso tampoco está permitido. Ese sí es una intervención directa de protección civil, porque un vehículo de esos se queda sin frenos y hace un caos donde sea. Y están circulando, y no nada más protección, hay varias dependencias que deben de intervenir. Pero lamentablemente se dejó de aplicar la ley en muchos sentidos y ahora lo cómodo es agarrar una lanita de como vaya cayendo y así a todos les fluye algo. Ahora, esta invasión de las esferas de gobierno o las esferas legales por parte de la delincuencia organizada son una erosión social que no nos debe extrañar cuando hemos llegado a tener gobiernos emanados de la delincuencia organizada, ya sea por autorización o por postulación directa, porque ya son muy descarados y algunos candidatos han sido directamente relacionados con casos sonados con la delincuencia organizada. Entonces, ¿qué estamos haciendo el rebaño de ciudadanos que nos vemos sometidos ante esa situación y que seguimos votando por los menos malos, que son los que llegan a los andamiajos de los partidos o de las propuestas? Es urgente que se haga primero una acción fuerte por parte del gobierno por aquello de que nadie por encima del Estado, y ahorita hay muchos por encima del Estado porque además creo que así le conviene al Estado. Pero es urgente de frente a las elecciones que se tomen medidas. No hay tiempo, pero sería idóneo hasta unas elecciones primarias por partidos para evitar el chapulineo, para evitar el tráfico de influencias o para evitar lo que ya viene. Que tú eres de mi ramificación de mi grupo y como yo estoy en el poder, seguramente es que tú eres el que vas a seguir. Aunque no seas el más popular, aunque no seas el que tiene más méritos o aunque no sea el que quiere la gente. Hablando del tema de la sucesión o de las elecciones, a mí me parece que este tema se está acelerando demasiado porque todavía no llega el primer año de los gobiernos municipales y ya hay aspirantes en todas partes. Lo ve uno en redes sociales que en tal municipio ya levantó la mano tal, Parral no es la excepción desde luego, pero todavía no llega ni el primer informe. Todavía no cumple ni siquiera con la primera parte de los compromisos de la campaña que acaba de terminar, cuando ya están pensando en la que sigue y efectivamente tal grupo quiere postular a tal equipo y le meten lana y andan poniéndose espectaculares en las calles con unos procesos electorales extremadamente adelantados. A mí me parece que la recta está muy larga todavía, es difícil sostenerse. 2 años haciendo campaña es mucho plazo, es mucho dinero que se va a ir y es mucho el riesgo de que no lleguen muchos de los que ahorita ya levantaron la mano. Pues seguramente es que no van a llegar muchos, pero quieren ser parte de la fiesta y la única manera de comprar un boleto para esa fiesta es levantando la mano. El periodo que se abrió es de los que quiere. Más adelante habrá la cernida y quedarán los que pueden, pero los que quieren habrán negociado alguna parte de eso que están buscando. Seguramente es que algunos quedarán fuera de la negociación, pero la mayoría tendrán que entrar porque saben perfectamente que no les alcanza. Aun y cuando algunos estén en el mismo poder, saben perfectamente que el lugar al que van es al fracaso directo, pero habrán de negociar la entrega directa a un costo alto. Pero adelantados finalmente, ¿no? Todavía falta mucho tiempo para esas decisiones. Pues será una dinámica que a partir de que se declara el nuevo ganador empieza la otra campaña, cada quien de acuerdo al lado en el cual está, es decir, los del grupo, los del partido, los de la coalición ganadora, pues saben que tendrían que carcomer las bases para evitar que el que está llegue, o bien presentar alternativas diferentes si es que se va a reelegir. Y los que están en oposición, pues están especulando y en algunos casos pues ni han sacado la cabeza. Aquí en Parral no han sacado mucho la cabeza, creo que están esperando a que los mismos internos de la alianza les hagan el trabajo gratis para después postular a alguien. César Duarte se sigue reuniendo con priistas, con empresarios, con mujeres parraleses en la ciudad de Chihuahua. Pues César Duarte está utilizando los medios a su alcance, las romerías, los Duarte viajes, ¿verdad? Se está haciendo turismo a la capital para ir a ver pues, al santo patrón
de algunos, de muchos que son llamados. Me sorprende incluso caras que no estaban muy relacionadas con el duartismo, ahora son vehementes seguidores de Duarte. Se están haciendo reenganches que creo que el mensaje primordial es justamente eso, el traslado y la reunión es el mensaje de Duarte y desde mi punto de vista lo hace porque no tiene un partido que lo esté respaldando en estos momentos y tampoco una posibilidad legal de poder ser el actuante de alguna. Entonces, ¿de qué manera puede vender sus activos en una negociación política rumbo al 2027, aglutinando esas bases sociales que en un momento dado pertenecían a un partido, a varios partidos, o que son activos sociales preponderantemente económicos, sobre todo, se ha encargado de que sean personajes económicamente activos? Le tocará el turno posteriormente seguramente a los activistas para dar el mensaje de quiénes son los que están con él y poderse sentar a la mesa de la negociación con ese grupo de personas a los cuales seguramente ya les prometió que en caso de una negociación o les prometerá o será el objetivo, pues alguno de ellos alcanzará un objetivo que está buscando. Vimos algunos rostros en el transcurso de los últimos días de esas reuniones, un José Luis Sosa, César Amaya, Miguel Armendáriz, que dejó el anonimato y ya se reactiva en el quehacer de la política. Obviamente todos ellos se reúnen con César Duarte, un grupo de mujeres que también se distinguen por su actividad empresarial en la ciudad, también acuden a ese llamado. Chupizas también acude también a ese llamado, como algunos ejemplos de gente que ha estado viajando hasta la capital para reunirse con César Duarte. A lo mejor por curiosidad, a lo mejor porque fueron llamados o a lo mejor porque alzaron la voz para ser llamados. No queda muy claro realmente qué pueden obtener de dividendo quienes están yendo a las reuniones con él. Lo que sí queda claro es que César está aprovechando todo esto, porque el mejor beneficiado es el anfitrión. Pero todos los que lo están visitando no queda claro para qué lo hacen y tampoco sé cuánto tiempo pueda durar, porque obviamente se van pasando la voz. Y esta es la agenda pública. Obviamente hay una agenda privada de gente con la que se reúne, que obviamente el acuerdo es ni redes sociales ni comentarios en otro tipo de pláticas. Entonces, creo que el único actor que está generando la inercia de momento es César Duarte, al menos más visiblemente. Pues la respuesta es sencilla y a la vez complicada. Pienso, veo y analizo los personajes y a cuál de esos personajes que estamos viendo, los tres grupos que usted definió, son activos del PRI, del PAN, de Morena o de Movimiento Ciudadano. Son personajes olvidados y segregados, porque esos grupúsculos de los partidos políticos no reúnen ni a los propios, ¿no? Tienen grupos secuestrados a cada uno de los partidos para beneficiar a los mismos, olvidándose incluso de aquella máxima de que es más fácil que te hagas amigo de listo que hacer a tu amigo listo. Y lo quieren a fuerza forzar para demostrar que tiene la hegemonía. Entonces, hay una contrapropuesta que se está poniendo sobre la mesa con esos perfiles que en muchos casos son hasta más interesantes que los que muestran los partidos y los que muestran los actuales candidatos, los actuales diputados o presidentes que se han ensimismado en una burbuja que no los lleva más allá de sus familias, ¿no? Entonces, esta apertura es un mensaje claro y una campana de alarma que creo que ya empieza a generar algunas reacciones de que están olvidando a esos grupos con los que pueden negociar, con los que en un momento dado esos partidos y esas alianzas nutrieron en otro tiempo triunfos electorales. Y está haciéndolo en una estrategia que ya lo vimos cuando era gobernador. Primero citó a los papás a través del grupo de Chupizas. Y después remasterizó el grupo de los Kindergarten cuando en aquel tiempo era gobernador. Encabezó César Daglala ese grupo de los Kindergarten. Y cuando una vez le preguntaron por qué había juntado ese grupo, dijo, porque con los papás nunca me pude poner de acuerdo. Y había agravios muy profundos. Y con los hijos sí logró esa cercanía. Me parece que está sembrando esa misma semilla.
Y todos ellos no tienen nada que perder. Nadie les puede reclamar que estaba con ellos y que ahora se está juntando con el contrario. Al contrario, ellos le están haciendo con la sola presencia un reclamo de que existen y que hay un lugar donde los pueden tomar, Cuco. Claro. Pero no ve usted a un PAN o a un PRI o incluso a un Morena tratando de evitar ese éxodo. Porque muchos de los que están, al menos en estas reuniones, son, no sé si todos, pero muchos sí son priistas o bien han militado en alguna campaña priista en algún momento y finalmente se sienten desatendidos, se sienten descobijados y donde les hablan, en este caso Duarte, están acudiendo al llamado. Es que es muy sencillo. A ver, si alguien les habla y no le quiero poner nombre, ¿qué les puede ofrecer? Que lo apoyen para su reelección. Y Duarte no tiene ningún lugar ocupado, tiene los 4 disponibles en el equipo que sea para poder negociar. No sé con cuál equipo vaya a hacer alianza, no sé si se vaya a sumar con Cruz si la definición favorece a Cruz y le dé una cuota de integrantes en diferentes partes. No sé si esté jugando directamente con el equipo de la gobernadora, que me queda muy claro que debe ser así, para si es Bonilla, poder decirle que ahí hay una propuesta. Esta es la única vía en la que pueden desbancar a lo que están. Porque si usted habla con el candidato, el diputado general, el local, la síndica y el presidente, todos están pensando en la reelección y en el mejor de los casos jugar a las sillas. Ahora te presto la mía para que te vengas aquí con esta. Y habrá uno que tenga que salir forzosamente para oxigenar esto. Pero una posición no es nada dentro de todo lo que se está ofreciendo en el otro bando. Esto es lo que han ocasionado los secuestros de los partidos y de los grupos. Y no se han puesto a pensar si tenemos un buen alcalde, si tenemos un buen diputado local, un buen diputado federal y una buena síndica. No, eso no les importa. Les importa que se mantenga su grupo a costa de lo que sea, porque es su carta de negociación. ¿No? Y vemos que, por ejemplo, los que ya están son un poquito más prudentes. Obviamente algunos de los que ya están se han reunido con Duarte, por ejemplo, pero obviamente no lo hacen público. Pero las pláticas existen, los acercamientos se están dando, pero los que ya están, los diputados, por ejemplo, ellos sí traen intenciones de participar para el siguiente proceso electoral en la posición que sea. Noel Chávez a lo mejor buscar otra vez la Diputación Federal o la presidencia de Parral, el mismo Memo Ramírez buscar repetir en la Diputación local o bien postularse por la candidatura de Parral, o bien el caso de Arturo Medina que puede ir o por la federal o otra vez por la Diputación local, pero ellos han sido más prudentes, se están dedicando únicamente a hablar de ellos y no dan una señal equivocada, al menos en estos momentos. Pues yo no le llamaría prudencia, yo le llamaría egolatría, porque después de ellos sí hay vida. Sí, y si los ponen el tamiz de la efectividad, muchos de ellos salen muy raspados. De último momento quieren salir a tratar de recompensar todo lo que han olvidado, cuando algunos ni siquiera han mostrado el oficio político mínimo para poder proyectarse a la ciudadanía que es quien los va a elegir. O sea, no pertenecen a una estirpe privilegiada que por el solo hecho de haber nacido en esa políticamente, pues tienen que perpetuarse. Y la prueba es tan sencilla. Si hay cambios en el PRI nacional, repercuten en el PRI estatal y hay baraja nueva. Ninguno de ellos. Ni uy, así es, entonces no soy tan bueno, sí. No, y obviamente ha ocurrido en otros momentos. Y si alguien tiene experiencia en todo esto es el priismo. Pero finalmente es lo que está en la opinión, es lo que hay, pues. De que hay la posibilidad de la baraja nueva, desde luego que es, incluso me parece que sería hasta exitoso que llegara un momento de fijar un hasta aquí con los que ya están y vengan rostros nuevos, bríos nuevos, ideas nuevas, pero sobre todo con un compromiso de que se cumplan cosas, porque algunos de los nombres que hemos mencionado aquí no han cumplido ni siquiera la cuarta parte de sus compromisos que hicieron, y le estoy hablando de la administración municipal, de las legislaturas estatal o las federales, en donde solamente utilizaron su momento para hacer sus promociones, pero ya no se hicieron los compromisos y no se cumplieron desde luego. Si se les pusiera ya no en el cambio de una dirigencia de partido que fuera la gran elector, si les pusieran el tamiz de poder someter a consideración de la ciudadanía su reelección
contra un grupo de tiradores, 3, 4, que no son nada y que no han hecho nunca nada, no estoy seguro que ellos ganen. Yo no estoy seguro que ellos ganen en una expresión estrictamente popular. Si decimos que van a hacer una elección interna del partido, donde los sectores opinan, pues ahí no tiene nada que hacer los nuevos. Pero si lo decimos, vamos a ver una encuesta constitucional con urnas y sancionada y todo. A ver, ¿a quién quieren de PRI? Al que está, y hay otros 3 tiradores. Y ahí seguramente es que esta focha les metería al barco. Y a la alcaldía pasaría lo mismo y cada quien votaría por el que quisiera. Muchos no pasarían las primarias. Entonces, ¿a quién es a quien le están debiendo la lealtad? Pues a los grupos hegemónicos, y se vuelven a olvidar de la población y quedar bien con la población, hasta que se acuerdan que son los que votan y al cuarto para las 12 andan haciendo méritos. Y por eso el país está como está, por los acuerdos populares que corrompe la delincuencia organizada o los asocia para quedar bien y mantener una oligarquía delincuencial, sin pensar en el rebaño poblacional y en el bienestar de él. Yo creo que vamos a ver algún ejemplo ahora que se está organizando el primer informe de gobierno de Chava Calderón, que me parece que es una de las figuras emblemáticas que tiene que dar algunas muestras de que le interesa continuidad dentro del ejercicio de la política y tiene que hacer algunas modificaciones. Su informe va a ser trascendental para anotar realmente el discurso, si el discurso en su informe es un discurso real y popular, o bien si nos vienen a dar un pan con lo mismo, creo que va a ser una falla en el mensaje que se le dé a la ciudadanía. Obviamente Chava quiere volver a volver a participar, o al menos así actúa, de que le interesa, pero también tiene que modificar un poco su esquema. Y me parece que el primer informe es detonante, y lo escribía por ahí en alguna columna política. El caso del primer informe es el primer informe de Chava Calderón y ya trae a Memo Ramírez como aspirante a la presidencia. Por eso lo que le comentaba hace un momento, me parece que están muy adelantados, porque no es usual que todavía no llegue el primer informe y ya trae un aspirante a la sucesión. A ver, Chava Calderón, si vamos por eso, ya trae a Memo, ya trae al diputado federal, a Noel Chávez, ¿sí? Y a los que fueron a reunirse con Duarte, mínimo 5, Claro. Entonces, no es cierto que son los únicos, nada más que no tienen todos el escalón. Ven la oportunidad, lo ven vulnerable, y Chava Calderón no necesita el primer informe para poderse evaluar. Las condiciones han sido caóticas en su primer año, y no creo que no haya hecho el esfuerzo por tratar de mejorarlas, pero no lo ha logrado. No podemos considerar que si de lunes a sábado no pudiste o no quisiste, amaneces el domingo con otra cara, pues obviamente que no. El primer informe es un recuento de todo lo que ocurrió, que en este caso sería un recuento de los daños y una visión de lo que está por venir. Es decir, una nueva campaña, como si anduviera en campaña para que le crea. Necesita una reingeniería muy profunda, pero que no se va a lograr con un despliegue publicitario, ni con un gran evento, ni con la asistencia de la gobernadora, para cambiar esa honda huella que ha dejado descuidada en el primer año, porque también me queda claro que no todo lo que hizo está mal hecho, pero sí está muy mal manejado. Sí, sin embargo, si el discurso que utiliza en su informe es real y es generalizado con lo que opina la mayor parte de la gente, me parece que sería un buen avance para él. El problema es que llegue el primer informe y nos quiera dar un informe como si estuviera gobernando Disneylandia, el cual no le vaya a creer la gente, y eso le va a hacer un daño aún más grande a su administración. A mí me parece que debe dar un mensaje muy claro, reconocer errores desde luego, porque los errores los escuchamos, los vemos, los leemos, hasta nos reímos con tanto meme que ha salido de cosas que surgieron desde la administración. Así es que si en el lenguaje que se use en ese primer informe es un lenguaje falso, así va a seguir este asunto, salvo que él quiera reconocer errores. A ver, yo aquí difiero porque pienso que lo que se construyó durante un año y no es tal. Pero si por un momento le dijeran a los gurús, a un lado, vamos a traer al señor Salayendía, ¿con qué palabras puedo borrarle a usted, ya ni siquiera a los demás, todo lo que he hecho en un año para que de aquí en adelante me crea que soy un redimido? Habría las suficientes palabras
¿O necesitaría hechos? Tendría que hablar con sinceridad, tendría que reconocer los errores y tendría que anunciar algo trascendental. Si usted dice, ¿qué haríamos? No sé, a mí se me ocurre el informe de gobierno, reconocer errores y hacer un cambio total en el gabinete. Algo que la gente vea que él quiere cambiar. Algo que él diga, ¿sabes qué? Traigo un problema en servicios públicos porque la gente se está quejando, lámparas apagadas, la ciudad muy sucia, ejemplos varios. Cambio al director de servicios públicos de inmediato y voy a poner a 2 o a 3 más y voy a cambiar tal polémica que tengo en tal tema y voy a modificar el esquema de tal programa, cosas que la gente quiere ver con tal de tratar de entenderle, pero no, si sigue con esto mismo me parece que va al voladero. A ver, Coque, en serio. El mal servicio del alumbrado es el que tiene así empinado a Chava. En serio, los malos funcionarios que ya los cambió a todos es lo que lo tiene empinado. ¿O son las cosas que están atrás de todo esto? Yo creo que son las cosas que están atrás. Y esas son las que tienen que cambiar, pero esas como no se ve, no se siente. Sí, claro. A ver, la polémica empezó desde que tomó posesión con la presencia del guía espiritual. Sí, claro, es serio. Y luego llegó la familia. Y se ha dado una serie de traspiés, como el último desatino del posicionamiento ante la prensa. Y el cuadro que no aparece. Pues a mí el cuadro, igual que lo de la motocicleta, me parece una acción muy superficial, porque no he visto un contrato, que a lo mejor sí lo existe, en donde se tenga que estar demandando ante un juzgado civil, como que es ganas de estar desmoronando. ¿La motocicleta en qué quedó? ¿Dónde está el ordenamiento legal de lo que sea? Entonces, una cosa es la pirotecnia política que le están mandando y otra cosa las situaciones de Fati. Y no digo que no haya fallas en servicios públicos y en la operación adecuada pero han pasado a segundo término para darle cabida a escándalos desgastantes para la administración, ¿sí? Que ni siquiera tienen que ver con la estructura. A ver, ¿cuántos funcionarios de la estructura legal estuvieron involucrados en el escándalo que todavía sigue sin terminar en nada y que desgastó mucho, de la mina La Prieta y el saqueo, que no sabemos qué fue lo que se saqueó, ¿verdad? Y que se sigue diciendo que se va a hacer justicia, pero no sabemos de qué. Pero esos temas no tienen que ver con una eficiencia en el servicio, ¿sí? Tienen que ver con una acción periférica que se ha encargado de mantenerla, y eso no lo quiere escuchar y se sigue desgastando. Yo no sé si la gente que le rodea realmente sea buena o sea mala, pero lo que sí sé es que en la percepción lo ha desgastado. Ninguno de ellos está denunciado, ninguno de ellos está en la cárcel, ninguno de ellos se le ha comprobado de los muchos díceres. Entonces, pero lo que sí me queda muy claro es que han enrarecido el ambiente y eso no lo quiere ver Chava. Y los funcionarios de los que hablábamos del gabinete son los que se meten en el corazón y en el alma, y esos no aparecen, que son los que llevan al traste todo lo demás. Están ahí enseguida de la presidencia municipal y no los va a cambiar. Pero en sus manos está hacer un cambio. Si él quiere mostrarle a la ciudadanía un nuevo rostro, está en sus manos. Si quiere seguir igual está en sus manos. Y tendríamos que ir al primer informe. ¿Por qué no empezamos hace 15 días? ¿Por qué no empezamos a las tornadillistas, por ejemplo? No, cualquier día es bueno para hacer un cambio. Entonces, el primer informe no va a marcar ningún cambio, va a ser otro día cotidiano. ¿Por qué no empezamos mañana, previo a un mes o poco menos del informe? Pues porque llevamos una dinámica propia donde no se generan cambios. No tengo que llegar como cuando dicen a los 100 días. Desde los primeros se sabe, no tiene que llegar en el 99, no es diferente al 100. No, y hay una indicación interna ahí en el gobierno municipal en donde ya muy claro que ya no haya cambios en el gabinete, como que ya se hicieron demasiados y ahora hay que aguantar la risa con los que están y que ya no se den más cambios porque eso desgasta. Pero finalmente la administración sí necesita hacer una modificación en su esquema de trabajo. Lo han estado desde hace mucho tiempo, desde luego, pero le urge y me parece que el primer informe es un momento emblemático tal vez para lograr hacerla. Con sus riesgos, desde luego, porque si viene la gobernadora, pues hay que ser mesurados con lo que vaya a suceder, pero sí le hace falta a la administración algo ahí. Pues yo nada más difiero en la administración. Si ya cambiaron todo el gabinete, ya cambiaron muchos,
A mí me suena como aquel amigo que tenía que dijo, después del 5º divorcio empiezo a creer que yo soy el del problema. Y yo no creo que él se vaya a cambiar solo. Entonces, ese factor de visión de gobierno se traslada en hechos contundentes. Si usted tiene una personalidad en el gobierno municipal, la voy a cambiar de momento. Como Patricio Martínez en la presidencia, muchos de ellos no estarían. No se lo que ver. Entonces, este es un gabinete que se adapta a la personalidad y a lo que quiere el presidente municipal, porque él es el que está marcando la pauta. Y si cambiamos a la administración de Lozoya, que no puedo decir la de César porque se la hicieron, también muchos de ellos no estarían. Entonces, son acorde a las personalidades. Usted puede llegar y decirle, mire, le tengo los 20 hombres ideales para su gabinete y para operar, y a partir de ahí puro para adelante. ¿Y a cargo de quién van a estar? ¿Él? Han llegado muchos gurús que han pretendido cambiar el sistema, diferentes áreas, y han terminado o en el mismo ejército de seguidores de este sistema, o sea, aliándose, o han terminado fracasando. Entonces, el verdadero cambio para mi gusto es la autorreflexión que va a hacer Chava y que no necesariamente implica cambiar personajes, sino cambiar directrices y visiones. Con los mismos soldados puede lograr resultados diferentes. Finalmente ya se fue el primer año. Viene una siguiente etapa. El tema de la asociación por la gubernatura me parece que va a ir sacudiendo algunas de todas estas cosas, porque habrá que ver cuáles de los que aspiran a la gubernatura van empezando a tomar más fuerza, y obviamente ahí los equipos se van a ir acomodando y desde luego que va a permear por todo el estado. Me parece que eso es lo que veremos a partir del segundo año. Ahora, antes de pasar a ese punto, yo sí quisiera no dejar pasar. A ver, habían satanizado obras públicas. Sí, la citaron a la nueva por irregularidades heredadas para que diera explicación. La iban a poner en leña verde porque incluso Chava se paniqueó y ordenó a los 5 del PAN que no la autorizara. Poco le faltó para sacarla en hombros el día. ¿Y le aplaudieron en la sesión? Entonces, eso me da un par de mensajes muy importantes. Las cosas no están tan mal. O los que juzgan no están tan informados y juzgan con la víscera o con la visión futurista. Porque si estuvieran mal, no merecerían la felicitación. Ella aceptó una serie de errores que yo esperaba que por lo menos se le diera un plazo perentorio para que los corrigiera y para una nueva cita. Pero no era motivo de una felicitación. Fue hábil definitivamente en hacer. Sí, alguien lo operó bien. Pero ¿qué es lo que estamos esperando entonces de un servicio público? Que nos caiga bien y que nos dé por nuestro lado, o que en los hechos se den resultados. Hoy hablaba con la titular de Obras Públicas. Tiene un presupuesto como de 220 millones de pesos en el papel. A 7 meses tiene 30 millones de pesos ejercidos. Estamos en un déficit porque no sabemos si nos va a acabar en dónde se está yendo el dinero. Al gasto corriente. ¿Y eso a qué nos lleva? Nada, porque ni siquiera tiene una gran popularidad el presidente. Entonces, ese tipo de reflexiones a la gente le tiene que hacer lo que le conviene a cada una de las personas o a cada uno de los sectores con los que se ha comprometido. No es cierto que los villanos estén en los funcionarios, y por eso no quise dejar pasar el caso de la titular de Obras Públicas. No pasó absolutamente nada, ¿no? Y atrás viene 6 meses de desgastes relacionados con Obras Públicas. A ver, se ha dicho mucho y se ha puesto mucho que meten la mano los hermanos y todo eso. ¿Dónde estuvo ayer todo eso? ¿O dónde estuvo la comprobación? No. Entonces, es un efecto de percepción que es donde está verdaderamente la batalla que se debe estar librando por parte de Chava. Y si no está haciendo las cosas mal, entonces ¿por qué se le están viendo mal? Pero tiene que ir a ver dónde está. Pero nadie le ha documentado el caso de los hermanos. ¿Nadie? O sea, vemos una diferencia entre lo que es la polémica, el tema público, la jiribilla, pero realmente en una investigación, en una auditoría que esté en estado, no hay nada.
no existe. Hay compromisos de haber hecho auditorías, por ejemplo, a parquímetros, compromisos en Cabildo que tampoco se hicieron. No se hizo la famosa auditoría. Lo de Vladimir y la mina La Prieta fue, lo dijimos en algunas otras ocasiones, toda una pirotecnia y tampoco ha llegado absolutamente nada. Entonces lo que hemos visto es mucho show y en el papel, en la documentación, realmente poco o mínimo de todos los escándalos que se han venido dando. Se le ha atizado mucho a la polémica y la verdad es que yo esperaba que por lo menos se demostrara fehacientemente un par de irregularidades que fueran sancionadas, cuando menos moralmente. Yo nunca me esperé una felicitación, ¿eh? Por el caso de la directora de Obra Pública, sí, claro. Porque además ella aceptó que había errores y es un acto valiente, pero no hubo un compromiso. Cítenme en 15 días o ya están subsanados o pasa esto y les voy a dar otro panorama. O sea, vamos a seguir en la misma tónica. O sea, ni siquiera hay una congruencia por parte de la gente del Cabildo en el decir y en el hacer. Pero igual nos quedamos en el mismo punto. No hay un cambio realmente, porque estructuralmente, legalmente, administrativamente, no se ha fundamentado nada. Mucho polémica, mucho escándalo, sí, pocas acciones para sofocar las crisis y realmente lo que puede dejarle un problema al presidente no está sucediendo. No están documentadas fallas, irregularidades, malos manejos, incluso si el gasto se está yendo o el recurso está yendo a gasto corriente en vez de obra pública, debiera estarse documentando y nadie lo está haciendo. Nadie. Y si usted se acuerda, Vivian no se fue por las irregularidades. Se fue porque ella quiso, porque no aguantó una serie de cosas que se decía, pero no están documentadas. No se documenta. Entonces, esto no va a cambiar. Y finalmente, yo no le veo el ánimo al presidente de que reflexione en relación a lo que no está bien en los procedimientos y tratarlos de hacer bien a través de una visión de estadista. Eso me queda muy claro, que el cambio radica en el mismo. Pero finalmente, si no hay ninguna acción legal de todas las polémicas que se han generado, pues entonces él siente que va bien su administración, porque no le van a hacer nada. Y cuando documentaron, como se documentaron en las anteriores administraciones, tampoco pasó nada. O sea, estamos en un círculo del no pasa nada hasta que me ofendes o te metes conmigo. Es cuando entonces sí se embravecen las leyes y se aplican a como son. Pero cuando estamos circulando en los mismos, nunca pasa nada aunque no hagas nada. Usted recordará el caso de la polémica de la Puerta del Tiempo, lo hemos abordado muchas veces. Y esta semana tuvimos la oportunidad de platicar con el Auditor Superior del Estado. Y él aborda directamente el caso de la Puerta del Tiempo, a pregunta expresa sobre el caso de la Puerta del Tiempo. Y nos dice, oye, yo nada más revisé en una sola ocasión, en el 2023, en la Puerta del Tiempo, porque había recursos estatales y municipales en esa parte de la Puerta del Tiempo. Y los demás años no se verificaron porque entró una mezcla de gobierno, de recursos federales y gobiernos estatales. Y hay una normatividad expresa que dice que si hay recursos federales, la facultad es de la Auditoría Superior de la Federación y no de la estatal. Entonces, esa obra finalmente no terminó en nada. Mucho show, mucha polémica, columnas, fotos, reportajes de todo tipo y no quedó en nada. Una obra inconclusa, una obra que no está funcional. Pero en el documento no sancionaron absolutamente a nadie. Y algo que me llamó la atención cuando platicaba con el auditor, los actores en ese tiempo, los que promovieron esas solicitudes de auditoría, estaban perdidos. No las tramitaron como debieron de ser. Porque si ellos sabían que habían recursos federales inmersos, no tenían por qué haber ido a la auditoría de Chihuahua. Preséntelas ante la auditoría federal, porque esa es la facultad, así lo dice la ley. Y eso fue lo que nos dijo, palabras más, palabras menos, el auditor. Nosotros ya no le dimos seguimiento a la Puerta del Tiempo, porque por tener recursos federales, la auditoría estatal no es competente. Pues qué bueno que me dice eso, porque seguramente es que esa mezcla de recursos también se dio en la vialidad ferrocarril, donde hubo hundimiento, no hubo pésima condición de eso.
Seguramente también se dio en el periférico. Seguramente también se dio en los atracos que se dieron en la tesorería. Es que alguien sí sabía eso. Seguramente es que también se dieron en seguridad pública con la malversación que se hicieron de los recursos cuando se iban dirigidos no a la prioridad municipal. Entonces, ¿se quiere hacer? Se hace. ¿A poco cree que la alcaldesa de Casadera de Lomas de buscaron las que había? No le encontraron porque había cometido algún error, pero grave. No era un error de corte administrativo, era un error de otro tipo. Y desgraciadamente eso es lo que está rigiendo la animosidad para poder actuar o dejar de actuar. Platicábamos hace un momento mucho sobre el caso de César Duarte. Y la plática con el auditor nos permite equilibrar los temas. Porque hemos hablado de un César Duarte y lo hemos subido a un escenario en donde se le está observando como un actor que va protagonizando un liderazgo. Pero nos dice el auditor en sus declaraciones, la entrevista la vamos a sacar en estos días ya completa. Nos dice, oye, ¿sabías tú que en toda la administración de César Duarte, toda la administración, no hubo una sola observación por parte del Auditorio Superior del Estado? No se le observó nada. Nada, ni un detallito chiquito. Y él lo explica. ¿Tú crees que en un gobierno del Estado no haya un error hasta contable, un número mal puesto, una factura mal contada, un detallito pequeño? Claro que existe, pero no hubo una sola observación. Así nos lo dijo el auditor. Entonces, permite ver un equilibrio, ¿no? Permite ver otra figura, permite ver otras cosas que a lo mejor nosotros aquí en Parral hemos cometido un error. Nos las creemos todas. Y dejamos de investigar y dejamos de preguntar. A mí me fue extremadamente sorprendente cuando el auditor nos dijo, ¿sabías que se perdieron los elevadores del hospital de ginecobstetricia? Y nos lo detalló. Unos elevadores que se compraron, que llegaron a Parral y cuando se quisieron instalar no estaban los elevadores. Tuvo que intervenir la auditoría para que por arte de magia apareciera. Y algo extra, no nada más en Parral se perdieron los elevadores, también se perdió en un hospital en la capital del estado. ¿Cómo es posible que ocurran ese tipo de cosas? ¿Eso cuándo fue? En el 2024 y 2025. En la administración de Maru Cantos, en la administración. Y eso está observable aparecieron, ya no es observación. No, ya está funcionando. Y ahorita que hablaba de lo inmaculado del proceso de gobierno de César Duarte, el auditor sí le habló de observaciones fuertes a la administración de Maru Campos. Por ejemplo, el caso del hospital. Sí, pero yo me refiero a aparecieron. Aparece. Y ellos lo marcan en su concepto como un monto recuperado. Es decir, encontramos una irregularidad por X cantidad de millones, aparecen los elevadores, se instalan, trabajan, ok, eso se considera un monto recuperado a favor del erario. Así funciona más o menos. Pero hay muchísimas cosas. El caso de la presidencia municipal de San Francisco del Oro, otro caso emblemático de la corrupción. Entonces, como que sí nos hace falta moverle un poquito a estos temas, porque estamos viendo por un lado que todos vamos al campanazo que nos hace César Duarte, pero también hay otra gente que quiere también que salga a la opinión pública otras cosas. A mí me sorprendió muchísimo, yo no sabía ese dato, de que no había ocurrido una sola observación en todo su periodo de gobierno. Y las polémicas que se han venido dando están documentadas. Obviamente hay que investigar y hay que entrar a las auditorías. Hay un caso de una junta municipal de agua en donde tuvieron que inhabilitar funcionarios precisamente por el saqueo descarado de los recursos. Pero ya no estamos investigando, me explico. Nos creemos todo lo que nos dice. Se pierde, incluso terminamos la entrevista y nos dice, no te imaginas la cantidad de casos que existen en el estado de Chihuahua de municipios en donde están la familia directa de los presidentes municipales. Y está prohibido que sean familiares del alcalde, de la síndica, de los regidores hasta en cuarto grado. Y en la gran cantidad de los municipios hay ese problema. Dijo, y la solución es muy sencilla, nos dijo el auditor. Tienes que poner a un tesorero que le diga que no. Es decir, el presidente municipal, oye, vamos a contratar a mi carnal. No lo puedes contratar, la ley no nos lo permite. Y no lo correrá primero el tesorero. Claro, lo va a correr primero hasta que ponga uno que sí quiera contratar al carnal. Pero el caso de los hermanos de los presidentes municipales nos dice, está en todo el estado, muy grave la situación, y proveedores afines a los presidentes municipales también. Y hay filtros para eso, pero no se aplica. ¿Y qué termina eso? Nada. En observaciones únicamente.
y que se negocian en el Congreso. En algunas de las ocasiones, él mismo lo dice, se suben a la comisión de fiscalización. Algunos de ellos opera que se vaya a un procedimiento administrativo, otros a la vía penal y esperar a que el juez resuelva. Pero en todo ese tiempo existe la posibilidad de la conciliación. Entonces no pasa nada. En un mundo que no pasa nada. ¿Y por qué fueron tan rápidos en el caso de Casagrana? No abordamos el caso de Casagranes, pero obviamente fue un caso express. Después de lo que me está diciendo, es un caso extraordinario de la alcaldesa de Casas Grandes, ¿no? Cuando platicamos con el auditor, nosotros solicitamos ser concretos solamente con temas del sur del estado, porque es el área donde nosotros difundimos. No nos metimos mucho a la capital, no a otros lugares, temas de la ciudad y temas que él abordó. Él solo nos iba a diferir. Y el tema de San Francisco del Oro también no se llevó tanto proceso. No, cuando hablamos de San Francisco del Oro, él nos dice lo que debió haber ocurrido. O sea, no debieron haber contratado una empresa como la que se contrató. Hay otros procedimientos que están legalmente creados que les había generado un mejor resultado, menos intereses y obviamente había evitado que el presidente municipal fuera a dar a la prisión si lo hubieran hecho bien. ¿Y se dieron cuenta hasta el tercer año? Así es. O sea, lo contratan en el primero. ¿Dónde está la auditoría en el primero, segundo y tercer año? Hasta que tronó. Y sí. Truena, pero por otras cosas. Incluso le habían dado adelantos al presidente en ese entonces para que le siguiera pagando a la deuda que tenía. Era un consentimiento tácito de que, aunque fuera ilegal, la estaban aceptando. Sí, claro. Y nos explica detalladamente cómo se fueron dando las cosas. Y lo que sí me quedaba claro cuando veníamos ya platicando de esto, es que nosotros aquí en la ciudad hemos caído mucho en trampas de este tipo. O sea, nos hablan, nos citan a una rueda de prensa y nos dicen que hay una obra que se está cayendo. Y caemos en la trampa, cubrimos la noticia y hacemos el de la opinión pública ese tema. Pero no le vamos siguiendo el ritmo que debemos saberlo, porque a ver, ya lo hiciste público, ya presentaste la denuncia, ya citaron a las partes, ¿qué dijeron? Ese tipo de procesos son los que hacen que realmente se caigan o se sostenga. Y mucho de lo que hemos platicado solamente es pura pirotecnia porque mucho no se sostiene. Son llamaradas y se quitan la responsabilidad diciendo que no les compete. A ver, cuando el tema de la colonia Parral vive, ¿quién fue quien denunció las primeras irregularidades? No recuerdo que el presidente municipal, exhibiendo todo en su momento. Y nosotros, ¿por qué no denuncia? Porque no me compete. Y el CHOP sí le compete. ¿Era quien? Miguel Jurado. No, el presidente municipal era Alfredo Lozoya. Y fuimos muy puntuales en preguntarle que qué bueno que había visto los drenajes desbordándose. Que qué bueno que había visto todas las series de irregularidades que eran ciertas además, pero que no pasaban más allá de señalarlas para tener ellos son los malos y nosotros somos los buenos. Ya no le daba seguimiento, pese a que es el primer respondiente y podía ser coadyuvante en esos procesos. Entonces, hay un lucro efectivamente que hemos permitido, porque mediáticamente se explotan muchas cosas, pero no aterrizan en nada. Y no necesitamos ir tan lejos. Estamos en el ejemplo de la actual administración. Con la percepción que se tiene, pues era para que no terminaran el primer año, pero no hay una sola denuncia, no hay un solo sustento de irregularidades, pero sí hay un descrédito. Lo que decíamos en el caso del cuadro perdido, es un asunto solucionable en la opinión pública muy fácil. Aquí está el documento, el cuadro sí se entregó, el cuadro no se entregó, el cuadro vale tanto según el protocolo de entrega-recepción, tiene un valor en el mercado de tanto y se apaga o se enciende más el tema. Pero se dejó correr. ¿A alguien le interesa atizarle a esos temas y al de la moto? A ver, esos dos temas, por muy importantes que sean, no son más importantes que otros de obra pública y trascendentales. ¿Y dónde están esas voces que empiezan a corroer y a señalar? No están porque se nutra más con eso. Y lo hacen hasta a nivel nacional. ¿En serio? Eso es lo más importante. Sí, pero la moto fue nacional. A nivel nacional, que puede afectar la buena marcha de nuestro municipio. No, el ritmo ya va, como vaya. Sí, exactamente. Entonces, rengo, lento, rápido, lo que sea, pero ahí va el ritmo. Entonces, ratifico. O sea, Chava tiene que hacer una
autoconcepción de lo que quiere y hacia dónde quiere, porque no han sido sus funcionarios los protagonistas de las irregularidades, y cuando las han sido, como el caso de la moto, sin salvar al directamente involucrado, pues realmente no tenía nada que ver. No tenía nada que ver que no lo denunciaron. Y de ahí en fuera, todo lo demás corre a cargo de sus detractores, dejarlos pasar y elegir malos asesores con pésimas estrategias confrontacionales y no de diálogo y de concertación. Yo sigo pensando, ¿quiénes son los detractores de la administración? ¿Los de adentro? ¿Los que no lograron entrar a la administración? ¿O quiénes son? Porque yo no veo a un PRI operando como institución opositora. Yo no veo a Morena atacando a la administración. Veo a la administración internamente con un conflicto que entre ellos mismos están consumiendo. Y se han hecho mucho daño, pero entre ellos mismos. Es que lo hacen también que no necesitan ayuda. Por eso, ¿para qué se mete desde fuera? Los dejan y cuando terminen ellos van a aparecer. Y eso no se han dado cuenta, pero también es cierto que no se puede concebir tanta irregularidad sin una denuncia. O sea, si están tan mal en la administración, debe de ir solidificada con una denuncia, con una acción legal que lleve a las consecuencias. Si no, yo creo que lo demás es una pirotecnia que se les va a revertir si juegan en el mismo aquí. Pero no hay denuncias, como decían. No hay denuncias, no hay acción. No hay actas administrativas, no hay vistas a la Fiscalía Anticorrupción como meras instancias que son las directamente involucradas en tratar de solucionar un caso de este tipo. Pero no hay nada de eso. Hay mucho show, eso sí, a puños hay ejemplos, pero realmente sustentado algo no existe. Y si hacemos un recuento de las situaciones lacerantes de la administración, pues vemos que son en cierto grado intrascendentes. Y me recuerdo cuando se incendió el cerro aquí. Pues ¿qué pasó? Ya renació el cerro, o sea, no pasó nada, absoluto. Pero lo trajeron, que si tenía fallas en esto, que si no le había pedido permiso no sé quién. ¿Y qué pasó? Todo pasó nada. Y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, en concreto, creo que tiene un mal manejo, pero no un mal manejo del gabinete, que puede tener sus errores. Esa parte todavía no nos han dado chance ni siquiera de verla. Tiene un mal manejo corporativo de la administración en la parte más importante que él tiene, que es la percepción ciudadana. Quizás hasta siendo muy optimista tenga una buena administración casi inmaculada, pero la imagen no es esa. No, la imagen no es esa. Y recordemos lo que ocurrió cuando se empezó a hablar de la cartera de artistas de jornadas villistas. Era todo un escándalo, todo el mundo opinaba, todo el mundo hablaba sobre las cantidades que cobraba un artista en un punto, en otro. Fue mucho fuego de petate y no terminó tampoco en absolutamente nada. Ahora, en eso de los artistas también hay que decirlo. Sí, se pueden conseguir más baratos seguramente, y en cuanto lleguen y los contratan, se van a adaptar a lo que ellos quieran. Y los que los promueven también. Y la muestra es, o sea, había unas incongruencias enormes. Querían, por ejemplo, contratar un artista que aquí se ha presentado varias veces a un peso, y testificado por los dueños de los negocios, y lo querían vender a 10. Sí, claro. Tú, nomás era un quítate tú para ponerme yo. No había una sana intención de querer ahorrar las cosas. Y eso. Pero finalmente entiendo el caso de la diferencia de precios y contratos, pero no hubo denuncias. No hubo denuncia, no terminó en nada. O sea, en nada ha terminado más allá del desgaste. Y se empieza a generar una dinámica perversa de que ya todo lo que hace, lo hace mal. Y lo pongo mucho como el ejemplo. El llega tarde durante 6 meses en una empresa, ya ese llega tarde. Y si empieza a hacer las cosas bien, ya nadie se las cree. Lo identifican y lo etiquetan como el llega tarde. Eso le está pasando a Shaura. Y eso es culpa de él y de su manejo de su imagen personal. No hay otro. No podemos sacrificar. Ya sacrificaron a todos, es más, pues ya no nos queda. No, tendría que volver a empezar. Pero volver a empezar con una visión diferente, y a partir de entonces, pues sí clarificar qué es lo que quiere y quién le sirve en su nuevo esquema y quién no le sirve, porque todo cambió menos la política y la visión y el transitar de él. Sí, claro.
Deseo. Pues ya llegamos al final, no sé si nos quedamos más tiempo del que era, aquí el floor manager, no sé que nos lo diga, pero pues creo que hemos avanzado en el diálogo y en los comentarios de pues esta 9ª edición. Estaríamos avanzando hacia la 10ª con comentarios ya muy directamente del contexto de los informes, los mensajes directos en dirección a la reelección no solamente del municipio de Parral, también de las diputaciones, también de lo que se viene bosquejando en torno a la gubernatura. Creo que se van a bajar más las barajas para irlas viendo, porque ellos sí han sido muy descarados, entre comillas, han sido muy abiertos, cuando menos Cruz y Bonilla dicen que sí quieren. Entonces, quedarían otros temas, los impartidos de Jorge Rablin, que también es otro actor que anda buscando que lo firmen ahí en algún equipo y sigue haciendo activismo, incluso le está haciendo la chamba a la presidencia. Y la duda si José Luis Sosa va a ser candidato o no va a ser candidato. Bueno, creo que ese tema de José Luis Sosa a alguien no le va a ir muy bien, pero sí también hay que decirlo porque ha empezado a aparecer en la mesa de Cruz Pérez Cuellar y en la mesa de César Duarte. No, y me parece que también las encuestas se empiezan a dar algunas cifras y esto definitivamente le va a acelerar el ritmo a algunos y a algunos los va a ir decepcionando. Yo en el caso específico de José Luis Sosa, yo no le veo mucho en el PRIAN. Creo que por ahí no sería mucho su camino, a pesar de que la herencia viene por ahí. La otra parte creo que tiene más posibilidades, pero pues hay algunos formados adelante y para mi gusto les falta un poco más de discurso. Y además la tierra es del que la trabaja. Así es. Si se ponen a trabajar, de aquí a meses podrán realmente cambiar su posición, como iniciamos la plática, entre los que quieren para ahora pasar a la etapa de los que pueden. De los que pueden. Sí, nadie es descartable, pero sí se me hace que llega tarde a la cita, pero nunca es tarde para empezar. Bien, Seba, muchas gracias. Al contrario, nos vemos en la próxima edición y gracias al público por permitirnos nuevamente estar en sus pantallas. De frente a frente. Güey, hasta te van a regañar, güey. ¿Eso lo vas a cortar? Oye, no destapó. Oye, güey. 1-7.